Bienvenidos, estimados hermanos, una vez más, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da la cordial bienvenida a un tema que hemos dejado todavía a continuación sobre el curso de Biblia. Estamos hablando de un curso de Biblia que es muy sencillo, no es un curso de Biblia tan profundo, no es un curso de Biblia tan extenso, sino que es lo más básico, lo más sencillo que podemos estudiar, ¿verdad? Lo que más sencillo que podemos estudiar. Ya hemos terminado de hablar sobre los libros de la Torá, los de la ley. Hoy vamos a hablar sobre los libros históricos. Recordemos que fueron 5 libros de la ley, Pentateuco o la Torá. 3 nombres con que se le conocen a esos primeros 5 libros de la Biblia. Hoy vamos a nombrar los 16 libros históricos. Posiblemente usted ya los conoce, pero tal vez no saben en qué distribución, en una forma ordenada, cómo los encontramos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dentro de los libros históricos tenemos a Josué. Usted me pudiera decir, hermano, ¿y por qué Josué, siendo un profeta, no está entre los profetas? Bueno, porque el libro de Josué es un poco corto, ¿verdad? Y es el que empieza a hablar a continuación de los libros del Pentateuco. Es más, en la Biblia, yo lo tengo buscando ahorita, mire, en la Biblia latinoamericana, la Biblia más utilizada por los católicos por ser más sencilla, por ser más fácil de entender, es el libro número 6, hablando en el orden, ¿verdad? Pero dentro del orden de los libros históricos, estamos diciendo que ahí pertenece Josué, el libro también de los jueces, los libros también, primero y segundo libro de Samuel. Eso están dentro de los históricos, que nos cuentan las historias, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. También encontramos el primer y segundo libro de los Reyes. Están dentro de los libros históricos. Encontramos también otros 2 libros más, primera y segundo de Crónicas, que están dentro de los históricos. El libro de Esdras, el gran sacerdote. Nehemías, otro también profeta Nehemías, pero que no está dentro de los profetas, sino que está dentro de los libros históricos. Y encontramos 2 libros preciosos que lastimosamente no están en la Biblia de los hermanos separados, ¿verdad? En la Biblia Reina Valera, en ninguna de las Biblias protestantes, pues, que son primero y segundo libro de los Macabeos. Precisamente en este libro segundo de Macabeos vamos a encontrar mucho con respecto a los difuntos. Para que usted tenga una idea, porque los hermanos separados nunca han querido aceptar este libro dentro de sus Biblias, porque hablan de orar, de rezar, de hacer sacrificio por el alma de los difuntos, especialmente, claro, los difuntos perseverantes, ¿verdad? No cualquier difunto, pero hablamos de los difuntos que lucharon en aquel tiempo en las batallas, ¿verdad? En aquel tiempo, acuérdese usted que no habían Biblias, no era misión evangelizadora, sino que la forma era defender al Dios de Israel a puras espadas. Era distinta la situación de vida. Y en el segundo libro de Macabeos, pues ahí encontramos en el capítulo 12, pues verso 41 en adelante, todo lo relacionado a los difuntos. También encontramos el libro de Tobías, otro libro que no tiene la Biblia protestante. Y dígame usted, ¿no tiene una gran riqueza este libro que nos habla en torno al matrimonio,
nos habla en torno al amor. También encontramos el libro de Judith o Judith, ¿verdad? En algunas tradiciones bíblicas, pues, ya ve que cuánta contradicción que hay, ¿verdad? Esther, Ruth, esos libros son los libros históricos. Nos cuentan historias basadas a los personajes que en su momento Dios iba eligiendo dentro del proceso de salvación. Mire, en cada etapa de la vida o en cada generación, Dios siempre ha elegido personas según el corazón de Dios. Personas también que se han enfermado también en el pecado, para que veamos nosotros que no es una situación de pura perfección, ¿verdad? Porque si retrocedo un poquito, ¿verdad? Y hablo yo de los libros de Samuel, los libros de los reyes, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a los primeros profetas, perdón, y encontramos a los reyes, al rey David, al rey Salomón, al primer rey que fue Saúl. Y por ejemplo, vamos a encontrar que en el rey David dice la palabra del Señor que fue un rey según el corazón de Dios. No fue un rey cualquiera, porque Dios también se disgustó la forma de reinar del rey Saúl. El rey Saúl no tuvo valor suficiente de enfrentar a aquel gran Goliat. Se recuerda esa historia, a veces es más conocida, ¿verdad? Por lo bonito, por lo histórico, por lo trascendental. Entonces el rey no fue capaz de defender a su pueblo, porque antes los reyes eran los primeros que iban adelante en las batallas. Y Dios elige a un joven, a un muchacho, que era David, el menor de los hermanos. Y los demás hermanos de David sí estaban preparados para la batalla, porque eran hombres fuertes, altos, corpulentos y mayores que él. Sin embargo, Dios no utilizó a ninguno de sus hermanos, sino que eligió al menor de los hermanos. Vea qué misterio tan grande. Pero Dios lo hizo porque en el corazón de David, siendo un cipote, un jovencito, encontró lo que no tenía o no encontraba en David: la fidelidad. Pero, estimados hermanos, veamos la parte humana en la que yo insisto, para que nos demos cuenta, que nadie es perfecto ni santo. Si David también le falló al Señor, solo que él reconoció su pecado, su error. Imagínense pues que mandara poner al frente del batallón a su mejor amigo, a Urías, para que lo matara, para él poder quedarse tranquilo con la mujer de su mejor amigo, ¿verdad? Betsabé, y la agarra como mujer. Procrean un hijo, luego ese hijo se muere, y ahí fue el llanto, el dolor, el sacrificio, la pena. Hizo muchos ayunos. David se revolcaba en ceniza, en polvo, como los actos que se realizaban en aquel tiempo para dar una actitud de arrepentimiento. Para que nos demos cuenta, hermanos, que nosotros podemos ser personas buenas, pero de repente podemos caer en el error, podemos caer en el pecado. Y no por eso Dios nos va a desterrar, nos va a maldecir, nos va a condenar. Él espera nuestro arrepentimiento, nuestra conversión y el regresar nuevamente arrepentido a las manos o a los pies del Señor. Eso lo hizo el rey David. Entonces eso lo encontramos en estos libros de, ¿cómo lo llamamos? Históricos. Son 16 libros históricos. Qué bonito, hermano, las historias que encontramos en estos libros, donde usted puede tomar su Biblia, ¿verdad? Ir paso a paso viendo si es cierto. Y si no los encuentra a estos 16, como yo se los he dicho, es porque su Biblia no es católica, ¿verdad? Tenga cuidado, vea su Biblia. Si su Biblia es Reina Valera, no va a encontrar algunos libros de esto, porque recuerde que Martín Lutero se los quitó
Y más adelante viene Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que también fueron sacerdotes católicos y se fueron al protestantismo por rebeldes, por desobedientes. De ahí para acá cambiaron todo, tergiversaron la Sagrada Escritura, y es por eso que la Biblia de ellos no tiene los 73 libros de la nuestra, sino que tiene 66, ¿verdad? 66 es el número de libros, y se pierden hablar mucho, bonito, precioso, sobre la oración, sobre los difuntos, sobre el matrimonio. En el caso del profeta Tobías, ¿verdad? Tobías, pues, que fue un gran hombre de Dios. Y otro libro también que nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Bien interesante. A la próxima oportunidad vamos a hablar sobre los libros sapiensales. Y vamos a ir avanzando poco a poco para que vayamos. Ya este es el, si no me estoy equivocado, el quinto tema sobre Biblia. Si quieres saber, conocer, no he estado atento a los temas anteriores, búsqueme ahí, ¿verdad? Ahí en el canal de YouTube y revise todos los videos que hemos subido para que se dé cuenta que estamos relacionándonos desde el Génesis, la historia de los 73 libros, los Pentateucos y ahora los históricos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más en el curso de introducción a la Biblia. Hasta la próxima.